Elías Figueroa jamás llegó a Chile al tercer puesto de un mundial. Básicamente porque la única vez que La Roja llegó hasta ese lugar fue en 1962. Cuando, para mí, uno de los mejores centrales de toda la historia del fútbol solo tenía 15 años de edad. Y el debutante, más joven, en Copas del Mundo, fue, en su momento, Norman Whiteside, con Irlanda del Norte, en la edición de España 1982. Por lo que, ya partiendo desde esta base, hay algo que no cierra el relato de aquellos que hablan, opinan sobre el rendimiento de un jugador que ni siquiera fue convocado a lo que resultó ser un campeonato histórico de la selección chilena, que más allá de no haberse consagrado, sí que llegó lejos y jugando bien a la pelota. Esto lo digo porque yo sí me he tomado el tiempo, no de investigar por la Wikipedia como hacen bastantes, sino que vi los partidos completos. No están todos, pero sí hay algunos de Chile en el mundial en el que fue local, precisamente en el 62. 4 encuentros enteros uno puede mirar, ya sea desde YouTube como también registrándose en la página de Futbolía, y ahí se van a dar cuenta que ni siquiera contaron con la presencia de Figueroa. No es que no era titular o no la rompió, como sí pasó a posteriori, sino que, haciendo la corta, Elías Figueroa en ese entonces no era un futbolista profesional, ya que él inició su trayectoria recién a mediados de la década de los 60, explotó definitivamente a finales de esa misma década, con Peñarol dando un rendimiento superlativo, y después agrandó su leyenda principalmente en el Inter de Porto Alegre, con aquel salto y el gol iluminado que le dio un título memorable a un club en el que él es ídolo, al igual que en su combinado nacional. Pero el problema es que, habiendo jugado 3 ediciones mundialistas diferentes, ninguna fue en el 62. Lo que evidencia no solo que desconocen a Elías Figueroa en Copas del Mundo, sino que encima ni ahí se vieron un resumen, o aunque sea quienes sí conformaron al equipo chileno que defendió a su país
en 1962. Porque es tan fácil como entrar a Google, buscar, fijarse y... mira, Elías Figueroa no estaba. Ya ni les pido, no les voy a exigir que vean los partidos completos. Si les gusta, háganlo, están en todo su derecho. Y les daría mayor criterio a la hora de profundizar en ciertos temas. No con palabras sueltas, con mentiras que esparcieron y que los pibes las creen. Tanto esta como otras. Y acá está el eje de la cuestión. Que engañan sin saber un carajo. Porque yo les puedo hablar de Chile en ese sentido. Por ejemplo, en la victoria por 2-0 contra Italia, en la fase de grupos. La famosísima batalla de Santiago. Cotejo durísimo, muy trabado, cortado, con un trasfondo que, si quieren, se los cuento en un video aparte. Después hay solo minutos del Chile-Alemania, no se puede ver completo aquel partido, pero sí lo bastante como, por ejemplo, para disfrutar del mítico Uwe Seeler, un goleador germano del Hamburgo, que viendo partidos suyos de esa época, me encanta, un jugadorazo, una técnica prodigiosa y letal, pegándole al arco adversario. No está disponible, lamentablemente, el otro encuentro de la fase de grupos que disputó la selección chilena, tampoco los cuartos de final, pero sí las semifinales, con triunfo de Brasil, con Garrincha siendo la máxima figura de ese mundial, por lo que yo vi, no por lo que me contaron otros, anotando doblete el propio Garrincha frente al combinado chileno, que se la bancó, hizo lo que pudo, complicó a Brasil, no fue un partido accesible para los vigentes campeones del mundo por la conquista del 58 y que iban a revalidar el título derrotando 3-1 en la final a Checoslovaquia, empezando perdiendo con el gol de Masopust, pero remontando. Sin embargo, en las semis a Brasil le costó, porque Chile, con voluntad, con carácter, pero con una idea sobre todo, dominó algunos tramos del partido y puso en apuros a una canariña que no se floreó ni mucho menos, salvo por algunos lapsos en donde sí desplegaron ello bonito característico de ellos, ¿no? Ahora, Chile, más allá de la decepción de no haber podido haber clasificado a la gran final, sí que afrontaron el partido por el tercer y cuarto puesto, saliendo victoriosos por 1-0, con un golazo inolvidable ante Yugoslavia, y de esa forma logrando la medalla de bronce, de la que tanto hablan, pero sin Elías Figueroa, porque los hombres que más destacaron en aquella selección
fueron, por ejemplo, Leonel Sánchez, Toro mismo, entre otros que puedo mencionar. Pero recién, 4 años más tarde, Elías Figueroa jugó su primera Copa del Mundo como titular, teniendo 19 años de edad, ya ahí. Recuerdo que Chile estuvo en la fase de grupos junto a Corea del Norte, la Unión Soviética y ni más ni menos que Italia. Chile empieza cayendo por 2-0. Hubo revancha de Azzurri, que venció 2-0 a los chilenos en la fecha 1 de la fase de grupos. Después Chile, esto sí con Elías Figueroa, igualó 1-1 versus Corea del Norte. Había arrancado por delante del marcador, Chile parecía que había resuelto aquel encuentro. Sin embargo, Corea del Norte, la gran revelación de esa edición, sin lugar a dudas, venciendo a Italia con el gol legendario de Pak Do-ik en la última jornada. Italia que, más allá de haber triunfado ante Chile, después perdió con el gol de Chislenko ante la URSS. Y claro, las favoritas a priori, la URSS también era bastante candidata a jugar los cuartos de final, porque en ese entonces no había octavos de final como si hoy en día. Pero tanto Chile como Italia eliminadas, y Corea del Norte dando un batacazo tremendo. Principalmente versus Italia, pero ya en primera instancia ante Chile, empatando in extremis 1-1 ese partido en la segunda fecha de la fase de grupos. Y después, el último partido, la Unión Soviética, que tenía que rectificar su pasaje a la siguiente ronda, dejó el camino a Chile con una victoria convincente por 2-1. Más allá de sufrir en algún otro momento la Unión Soviética, sacó el partido hacia adelante y Chile se quedó afuera en fase de grupos. Al igual que en 1974, Chile no juega la Copa del Mundo del 70, tampoco la del 78, pero sí la del año 74 en Alemania, ¿sí? Primer mundial de Elías Figueroa, afuera en fase de grupos en Inglaterra 1966. En 1974, segundo mundial que juega Elías Figueroa, pierde por 1-0 con un golazo de Breiner en el debut ante Alemania Occidental. Partidazo de Elías Figueroa individualmente, pero aún así a Chile le costaba en la ofensiva y por algo no pudo ni siquiera marcar. En la segunda fecha también Chile estuvo a la altura de las circunstancias, aunque sea en el apartado defensivo, con un Elías Figueroa pletórico, fantástico, y más allá de haber resaltado también en la última jornada, Chile no fue capaz de meterse en la segunda fase de grupos, avanzando en esa edición tanto Alemania Occidental como Alemania Oriental, con el gol de Schwarzer frente a el otro lado del país, en ese entonces dividido, ¿no?, por ideas políticas bastante extremistas. Pero Alemania Oriental venció a Alemania Occidental, que aún así pasó a la siguiente instancia, mientras que Chile no pudo hacerlo, pero sí que, al menos yo creo que presencié el mejor partido, la mejor actuación individual de Elías Figueroa en Copas del Mundo, frente
Australia, que formaba parte de ese grupo también, y Elías Figueroa en las coberturas, en los despejes, en los anticipos, en la salida limpia del fondo, ganando vía aérea, fue extraordinario, más allá de no haber podido superar esa primera fase chilena. Elías Figueroa cumplió con creces. Y después Elías Figueroa se despediría de los mundiales en 1982, cayendo en el grupo en el que también estaba Austria, Alemania Occidental y Argelia, rival contra el que Elías Figueroa disputó su última función mundialista. Parecía que iba a haber una goleada tremenda de los argelinos en la última fecha de la fase de grupos, pero Chile recortó distancias y perdió solo por 3-2, aunque créanme que si ven el partido entero hubo una diferencia abismal, sobre todo durante los primeros 45 minutos. Elías Figueroa, ya mayor, no rindió a la altura de las circunstancias, creo que le costó, salvo por algunos destellos que dejó por su calidad y un talento único. Repito, un central espectacular, completo y digno de admirar, pero que claro, para principios de los 80 había bajado su rendimiento de forma notable, y en esa última Copa del Mundo que llegó a jugar le costó tanto a él como a Chile, perdiendo en el debut ante Austria con un equipo bárbaro. Krankel, por ejemplo, un delantero fenomenal de esa época, que ya he hablado de él, pero creo que es necesario mencionarlo nuevamente, y le voy a dedicar un video específico porque vale la pena. Chile fue humillada por Alemania Occidental, exhibición de Littbarski y también hat-trick de Rummenigge, que jugó de forma brillante. 4-1 perdió Chile contra la Mannschaft en la segunda jornada de fase de grupo, y después se llevó a cabo aquel encuentro frente a Argelia, que le había ganado 2-1 en la primera fecha a Alemania Occidental, que necesitaba ganarle sí o sí a Austria, que ya estaba clasificada, y ahí se dio uno de los mayores actos de vergüenza que recuerdo en un mundial: el pacto de caballeros, ridículo y verdaderamente insólito, entre Alemania Occidental y Austria. Alemania, que metió un gol durante los primeros 45 minutos, y la segunda parte casi que no se jugó. Todos pases sin sentido, con dos rivales que no fueron fieles a lo que es el fútbol como tal. Pero bueno, eso no viene al caso. Ahí perjudicaron más a Argelia que a Chile. Argelia y Chile, que si no me equivoco se enfrentaron el día 25 de junio, 24-25 de junio, siempre me equivoco por un día, a ese fallo pienso que es uno y en realidad es el otro, pero 24-25 de junio se enfrentaron Chile y Argelia, con la victoria de Argelia. Y claro, al día siguiente, 25-26, ya Alemania y Austria sabían cómo había quedado el marcador final, y por eso se dio
ese papelón tremendo con el triunfo alemán por 1-0, lo que derivó en un cambio rotundo de la FIFA para que todos los partidos de la última fecha de cada grupo se disputasen a la misma hora a partir del 86 en adelante. Cuestión que Elías Figueroa no jugó la Copa del Mundo de 1962, sí, la del 66, la del 74 y la del 82. En las tres no se vio. Que te dedo, creo. Fue eliminado junto a su país en fase de grupos. Y esto no lo digo para desprestigiarlo, todo lo contrario, porque yo entiendo que el deporte se juega de a 11 por cada lado y Elías Figueroa no podía hacer todo. Pero aún así, la descoció en algunas oportunidades. Como por ejemplo, ante Australia. Por nombrar un partido en el que Elías Figueroa me fascinó. O mismo frente a Alemania Occidental, que era un equipazo. Con Beckenbauer, Gerd Müller, Paul Breitner mismo. Tantas leyendas que se impusieron a Chile, pero sin sobrarle demasiado. Y eso en gran medida fue a una defensa superlativa de un crack como Elías Figueroa, al que lo han puesto en un lugar que no es cierto, porque él no tuvo nada que ver con el Mundial de Chile en el 62. Vuelvo con esta cuestión, porque ha sido el primer video derribando mitos que uno escucha por ahí, que lo sueltan streamers, personas en sí que uno conoce, y de golpe salen con esos comentarios que son falsos, gente. Así de corta la hago, porque me molesta que hablen sin tener ni puta idea. Porque, a ver, yo no sé de danza clásica, desconozco. Entonces, no me voy a poner a reflexionar o a analizar o siquiera tirar un comentario al respecto, una opinión o un hecho, porque lo afirman como si fuese cierto, cuando nada más lejos de la realidad, todo lo contrario. Porque encima eso es lo que me da gracia. Vos agarrás a uno de estos que les da la cara para decir: Elías Figueroa en el Mundial del 62 sobresalió. Consulta, ¿en qué partido? Yo te puedo hablar de otros encuentros, pero no en el 62, porque ni fue convocado por Chile. 2 más 2, 4, es tan simple como eso. Ni siquiera tienen que ver los partidos. Es chequear un segundo y ya le cae la ficha. Si les interesa la historia del fútbol posta, y se hacen los que quieren expandir su conocimiento, que ojo, yo no sé todo. Incluso me queda un montón por aprender. Pero por algo, si me llegan a consultar sobre cómo fue la liga búlgara en el 83, yo digo: y mirá, no sé, entonces no hablo, no digo nada. De última puedo llegar a soltar el campeón si es que lo tengo clarísimo, pero nada más allá de eso. O sea, estos muchachos entienden, por una cuestión objetiva, que Chile fue tercero en el Mundial 1962. Ahora, Elías Figueroa no solo que no jugó, sino que obviamente no destacó, por una cuestión
sencilla, lógica y comprensible para los que sí sabemos de los mundiales. Que yo sé absolutamente todo, no, en ningún momento lo afirmé, pero tampoco hablo de lo que desconozco, como si es el caso de muchos que por hacerse los que opinan de esto y de aquello, dirán cosas que son cualquiera. ¿Se entiende a lo que voy? Si les gustó este nuevo formato que implementé de derribando mitos, que hay un montón, ya tengo varios anotados, próximas ideas, porque es necesario poner orden, sobre todo para aquellos que meten frases en ciertos videos o en podcast, lo que sea, directos mismo, y son pavadas. Creo que puede estar bastante bueno esto, ¿sí? A mí que me encanta la historia del fútbol, también para que se sepa lo que es en realidad de esa manera o no, y siempre hablando del objetivo, porque después ya la opinión, si Elías Figueroa jugó bien en el Mundial del 74 o no, es mi punto de vista. Yo lo analicé en base a lo que fue mi mirada, capaz vote la tuya, distinto, pero lo que sí es un hecho irrefutable y que no se puede cambiar es que Elías Figueroa no fue parte de la selección chilena en 1962. Corta. Y así seguiré haciendo con otras cosas que ya las tengo en mente, si es que les llega a copar este video, este estilo de videos, la iniciativa que acabo de empezar. En caso de que así sea, tienen su like, suscríbanse y recomienden hacer este contenido que llama gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.